Otro lunes, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Soy Horacio González, pastor de Union Church en la ciudad de Viña del Mar. Y este espacio que hemos llamado Escritorio del Pastor, los estamos utilizando para seguir desarrollando una serie que se llama Romanos y la nueva vida en Cristo. Hoy vamos a desarrollar el episodio 8 con los hitos 15 y 16. Y continuaremos, creo que es la última parte, sobre la premisa del apóstol Pablo en la carta cuando dice: todo hombre necesita la salvación de Dios. Y el texto que nos convoca en esta mañana está en Romanos 3, del 1 al 8. Yo solamente voy a leer un trocito. ¿Supone alguna superioridad el ser judío? ¿No será Dios injusto al descargar su ira sobre nosotros? ¿Por qué voy a ser condenado como si fuera un pecador? Volvamos al contexto, no nos olvidemos que hace ya varios lunes estamos justamente desarrollando o viendo parte de lo que Pablo determina como el tema que todo ser humano necesita: la salvación de Dios, porque es un pecador y no hay ni uno que no lo sea. Entonces el apóstol acostumbra a usar la diatriba. Cuando yo escuché esa palabra dije yo, ¿cómo se come? La verdad es que tuve que ir al diccionario la primera vez que la escuché. Y tiene que ver con contestar las preguntas de un supuesto oponente para desarrollar sus argumentos. Entonces Pablo imaginariamente en su escrito piensa que hay alguien que se le está oponiendo y entonces él comienza a contestar estas supuestas preguntas o las preguntas que él imagina o piensa racionalmente, lógico, que le está haciendo este oponente, y le da espacio para desarrollar sus argumentos. En este pasaje, el oponente virtual de Pablo plantea 3 objeciones ante él. Y veamos las respuestas del apóstol Pablo. Las leímos. ¿Supone alguna superioridad ser judío? Primera. Segundo, ¿no será Dios injusto al descargar su ira sobre nosotros? Segunda. Y tercera, ¿por qué voy a ser condenado como si fuera un pecador? La primera objeción, sin duda, supone una ventaja el ser judío, porque tienes las escrituras a la mano, porque las promesas las conoces y por lo tanto deberías tener más fácil acceso al Señor. Ahora, en nuestra versión protestante evangélica en el siglo XXI, diríamos que estamos en una posición también ventajosa, porque conocemos a Jesús y estamos en condiciones de tener una relación personal con Él. Ahora bien, como lo dijimos anteriormente y hoy día lo repetimos, conocimiento y praxis son dos cosas diferentes. Y tanto en el caso del judío como del seguidor de Jesús, ahí estamos nosotros, lo que cuenta es cómo vives y no cuánto sabes. La segunda objeción, el texto lo está refiriendo, cuando lo leímos al comienzo, dice que nuestra maldad ponga en evidencia la bondad de Dios no significa que dicha maldad sea justificable. Equivaldría a decir algo así como que no hubiera delincuentes. Si no hubiera delincuentes, entonces no habría policía ni sistema judicial. Por tanto, deberíamos estar agradecidos a los primeros que permiten la existencia de los segundos, y consecuentemente es injusto que sean juzgados. ¿Se dan cuenta de toda esta manera de pensar complicada? Veámoslo con nuestra realidad. Ahora, pasamos a la tercera objeción. Como podemos ver, está muy relacionada con la que acabamos de describir. Dice: mi pecado no hace sino poner de manifiesto la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Por tanto, si ya dije que no debería ser juzgado, mucho menos debería ser condenado. Pero no puede haber, querido y querida, no puede haber gracia sin justicia divina. Si nosotros nos proyectamos en todos los años, lo vimos en la manifestación maravillosa de la justicia divina obrando sobre la vida de Jesucristo, por gracia para que rebalsara a nosotros.
Por eso el apóstol Pablo está dedicando toda esta primera parte de su epístola para zanjar el tema de la culpabilidad humana. Y aquí hay respuesta para esas preguntas. Entonces, para terminar este hito y dejarte así como que con gusto a poco, para que puedas interiorizarte directamente en la escritura, en la versión que tú quieras, te recomiendo que compares varias, para que no te cases con las palabras en español, sino que con el verdadero mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuáles son tus objeciones ante Dios? ¿Qué le reclamas? ¿Cómo y dónde estás exponiendo esas objeciones ante Dios? ¿En qué lugar? ¿Con quién? ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces? Y si lo haces, ¿cómo y dónde estás obteniendo las respuestas o las aclaraciones a tus objeciones, como en este caso lo hace Pablo simulando 3 de estas objeciones y hace entonces 3 aclaraciones? Ahora, cuando nosotros presentamos las objeciones y recibimos las respuestas de Dios, ¿te movilizan a cambiar tu manera de vivir, de tu manera de pensar y tu manera de seguir relacionándote con Él? Estamos en el hito número 15. Todos tenemos objeciones frente a algo y frente a Dios también. El tema está que esta palabra aquí nos está enseñando cómo manejarlas y cómo poder escuchar la voz de Dios para avanzar. Muy bien, seguimos con nuestro cafecito. Te invito para que tú lo puedas tener también. Damos gracias porque en unas mañanas frías como estamos ahora a mitad de junio es complicado. Y un cafecito siempre cae bien. Ahora, si es peregrino, me van a decir que estoy haciendo propaganda. Sí, yo tomo café peregrino y lo comparto contigo. Tú toma el que tú quieras. En el hito 16, son las licencias que nos permitimos los pastores. Bueno, en el hito 16, el principio es el mismo. Todo hombre necesita la salvación. ¿Y por qué? Este va a ser la temática del texto que viene. No hay ni uno solo de hombres o mujeres, grandes, chicos, de lo que sea, que vivieron, que viven o que vivirán, que sea inocente. Dice así la palabra en Romanos 3, 19 y 20. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¡Wow! Esto es fuerte, porque es casi contracultural, contracorriente, lo que el mundo nos dice incluso hasta hoy y que ha dicho por siglos de siglos. Con los versículos 9 al 20 de este capítulo 3, Pablo está cerrando esta primera gran división de la epístola que estamos estudiando y que tiene como principio es que todo hombre necesita la salvación de Dios. Estos versículos sirven de conclusión. Los que acabamos de leer. Esta es la conclusión de todo lo que el apóstol Pablo ha estado desarrollando hasta aquí. Tú puedes releerlo para darte cuenta. Pero hay 2 ideas que quisiera destacar porque creo que valen la pena. La primera es esta: no hay ningún ser humano inocente. A veces no nos gusta escuchar esta verdad bíblica, esta declaración que viene del corazón mismo de Dios y que Pablo la pone en el lugar apropiado. Esta idea que quiero que destaquemos y que entendamos es que no hay ninguno, se repito de nuevo, ningún ser humano, hombre o mujer, inocente. Y Pablo trató de desmontar, utilizando el estilo de la diatriba de nuevo, todas las posibles objeciones que provenían tanto de los moralistas como de los judíos o de los no judíos. El apóstol indica que tus propios criterios servirán de base para un juicio justo. También dice que si conocías la ley te va a juzgar.
Pero si carecías del conocimiento de la misma, tu propia conciencia y la ley natural serán la base de tu juicio. De lo que podemos estar seguros es que el juicio del Señor será justo porque Él lo es. Dios es justo y por lo tanto el juicio de Dios será justo porque Él es justo. La segunda cosa es que el propósito de la ley judía, el propósito de la ley natural e incluso la conciencia, esta última con todas las limitaciones que pueda tener, no es restablecernos en nuestra relación personal con Dios, sino más bien hacernos conscientes, que nos podamos dar cuenta de nuestro pecado y de nuestra necesidad de Dios. Las tres cosas que hemos mencionado y nuestra incapacidad de vivir a la altura de las expectativas que generan nos hace ver que tenemos un serio problema. Porque eso es lo que quiere Pablo, que nosotros nos demos cuenta. Tenemos un problema serio espiritual, tenemos un problema serio moral, tenemos un problema serio ético, y eso debería crear en nosotros una necesidad de buscar con hambre, con deseo, con desesperación, una solución. Una solución. Cuando tomamos conciencia de que tenemos un problema serio. Mientras no tomemos conciencia de la seriedad de nuestro problema, sea espiritual, moral o ético, vamos a seguir, perdón la expresión, como chanchitos en el barro. Pero cuando tomamos conciencia de que tenemos un problema serio, tú y yo deberíamos, si estamos meridianamente normales, tener el deseo, sentir la necesidad, sentirnos movidos a buscar una solución. ¿Qué te hace pensar, querido y querida? El hecho de que nunca vivimos de acuerdo, ya no a las expectativas de Dios, sino que ni siquiera con nuestras propias expectativas. Cuando sentimos esta frase de que no hay ninguno de nosotros que sea inocente, ¿qué te hace pensar? Ya no solo de no poder llegar a un acuerdo con las expectativas que Dios tiene y que Dios pone, sino que incluso cuando fallamos con las expectativas que nosotros mismos nos forjamos. Siento que en esta parte de nuestro estudio, cuando estamos cerrando este desarrollo de Pablo sobre que todos los hombres necesitan salvación, tú y yo tenemos dos posibilidades. Si realmente hemos recibido salvación del Señor, algo tiene que manifestarse en nuestra vida. Si no logramos reconocer eso que se tiene que manifestar, hoy es tiempo de ir a buscarlo. Hoy es tiempo de pedirlo. Hoy es tiempo de hacer un alto en todo lo que hacemos para poder empezar a vivir como Dios quiere que vivamos si nos declaramos seguidores de Él. Y si dentro de ese proceso como seguidores de Jesucristo empezamos a sentir que todo lo hacemos bien y que no hay nada malo entre nosotros, otra vez por favor, que nos venga una lluvia de humildad para poder reconocer delante del Señor que no cumplimos las expectativas de Él, que no cumplimos ni siquiera las expectativas que nosotros nos forjamos y que por lo tanto tenemos que acudir a Él con humildad para decirle: Señor, ayúdanos, porque queremos ser como tú, pero separados de ti no lo podemos hacer. Estamos terminando este episodio de hoy, este hito de hoy día, que es el 16, y queremos invitarte, porque no me puedo despedir sin invitarte para que el día miércoles nos reunamos a las 20 horas en nuestra reunión de oración a través de la plataforma Zoom, y los domingos a las 11 de la mañana, Dios mediante, seguimos con nuestros servicios de adoración. Les mando un abrazo gigante para que tengan una semana preciosa, que Dios les bendiga, y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo lunes.